Hola, profes, espero que se encuentren bien. Esta presentación la he elaborado con la finalidad de brindar algunas consideraciones a tener en cuenta cuando armemos la evaluación en los próximos exámenes, en las próximas mesas. La idea de la mesa de mayo es poder brindar continuidad al estudiante que cuente con esta posibilidad de poder acreditar algún espacio, así que será fundamental que pensemos, que planifiquemos el modo de llevar adelante la evaluación. Algunos puntos a tener en cuenta que se trabajarán en estas diapositivas son en relación a los formatos pedagógicos, los instrumentos de evaluación, matriz de especificación, proceso de planificación y cómo aplicar los instrumentos a la evaluación virtual. Empecemos con el primero. Todo docente, desde cada espacio curricular, desde cada unidad dentro de los módulos, trabaja desde un formato, desde una forma particular, un encuentro pedagógico con características bien marcadas. Esas características es lo que hace a los formatos pedagógicos. Es así como tenemos asignatura, taller, módulo, proyecto, trabajo de campo, laboratorio y seminario. Es muy importante partir de esta primera consideración porque se trata de la forma específica en la que hemos trabajado con los estudiantes, en la que hemos llevado adelante el cursado. Entonces, siempre nuestra evaluación deberá ajustarse a esta manera. Esta tabla nos muestra los instrumentos que son más adecuados para cada uno de los formatos pedagógicos, lo que no implica que sí o sí deba existir esta relación, sino que es a modo de ejemplo, a modo de sugerencia, cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar. Una vez seleccionado el instrumento o los instrumentos que mejor se ajustan al formato pedagógico, propongo partir de una tabla de especificación. En esta tabla encontramos dos columnas. La primera contiene todos los contenidos trabajados con el estudiante y que serán evaluados. La otra columna contiene cuáles son los desafíos u objetivos de aprendizaje, es decir, qué se espera que el alumno haga con esos contenidos específicos. Poder elaborar esta tabla con sus desafíos nos permite pensar o adelantarnos a las características y a qué actividades le vamos a proponer. Yo acá, a modo de ejemplo, he puesto responder preguntas, analizar una situación, elaborar una infografía, preparar una exposición en video, elaborar un ensayo, crear un portfolio. Todas estas actividades me permitirían que los alumnos resuelvan y realicen esos desafíos de aprendizaje planteados anteriormente. A su vez, diseñar esas actividades, y ahora pensando que el formato de evaluación será virtual, me permite pensar también en el modo o la forma que les voy a pedir a los estudiantes que realicen esas actividades. Entonces, en este caso, el responder preguntas o analizar una situación tranquilamente lo pueden hacer desde el formulario Drive. Si les pido que elaboren una infografía, van a tener que subir una foto al formulario o también subir un video o un archivo o un enlace tratándose de un ensayo o un portfolio. Todas estas son posibilidades que nos brinda el Drive. Para definir los objetivos de aprendizaje me parece de mucha utilidad considerar la taxonomía de Bloom, que nos habla de 6 verbos, 6 procesos cognitivos. Uno tiene que ver con recordar, otro con entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. El primero es el de orden inferior, considerando el proceso cognitivo que implica, ya que tienen que ver más que nada con la memorización de hechos. Recordar y entender buscan que el estudiante adquiera, tenga conocimiento. Aplicar y analizar requieren que el estudiante use ese conocimiento, es decir, que lo pueda aplicar en una situación o identificando o analizando, completando algún tipo de tarea. Y ya los últimos dos procesos que tienen que ver con evaluar y crear, que apuntan a la solución de problemas, tienen que ver con la transferencia del conocimiento, el poder salirse del ámbito escolar y utilizarlo en situaciones reales, en situaciones de la vida cotidiana.
Es importante definir estos objetivos de aprendizaje porque nos van a dar la pauta luego para elaborar los criterios de evaluación y los indicadores de logro. Veamos ahora de qué manera aplicar los diversos instrumentos en la evaluación virtual. ¿Es posible? Bueno, en el caso primero de las pruebas escritas, lo que vamos a hacer es desarrollar una serie de preguntas, de consignas para que el estudiante las resuelva en el formulario Drive. En este caso, para establecer el puntaje va a estar distribuido en cada consigna, pero es importante establecer de antemano cuáles van a ser los criterios que se van a tener en cuenta. Estos criterios van a ser criterios generales. Yo acá les pongo a modo de ejemplo algunos. Utilizar vocabulario específico del espacio, justificar valiéndose del contenido científico, responder a lo solicitado en cada consigna. Pero puede suceder también que una de las actividades sea que elaboren un esquema. En ese caso, el puntaje no va a estar en la consigna, sino que el puntaje va a ser para cada criterio dentro de esa actividad. Por ejemplo, en este caso, esa consigna tendría sus propios criterios, como por ejemplo que el esquema sea atractivo, que haya una disposición gráfica adecuada y que sea claro. Como segundo instrumento hablábamos de las exposiciones orales. ¿Cuáles son nuestras posibilidades desde la modalidad virtual? En realidad, considerando las dificultades que por ahí genera la conectividad en esto de las videollamadas, la única posibilidad tiene que ver con video grabado. Esto sería que el estudiante de forma asincrónica pueda armar un video donde tenga bien establecida cuáles son las pautas de tiempo, formato y también criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para evaluar ese video. O también puede ser una dramatización. Acá les muestro dos ejemplos de instrumentos de corrección para el caso de las presentaciones orales, de las exposiciones. Uno es una rúbrica y el otro es una escala de estimación. La rúbrica tiene en la primera columna las categorías o las dimensiones, en este caso son los criterios que voy a tener en cuenta en la exposición. Por ejemplo, conocimiento y preparación del tema, expresión de un punto de vista personal, estructura y orden, uso formal del lenguaje. Y lo que tengo en las columnas que siguen son los diferentes niveles de desempeño. En este caso se trata de descripciones que van variando de acuerdo al nivel y que me permiten calificar y también permiten dar una devolución al estudiante. Lo bueno de la rúbrica es justamente eso, que cuando uno señala al estudiante el nivel en el que se encuentra, ya él tiene una descripción, una orientación de por qué se encuentra en ese nivel. Incluso, estas rúbricas deben trabajarse antes con los estudiantes para que ellos puedan autoevaluarse y puedan prepararse en función de los criterios que van a ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar. La escala de estimación nos ofrece también en una columna los aspectos que serán tenidos en cuenta y en este caso, como no tiene descripciones, a diferencia de la rúbrica, lo que encontramos acá son indicadores más precisos acerca de la conducta del estudiante. No son criterios tan generales, sino que son indicadores de evidencias, conductas más observables. Por ejemplo, en este caso ha seleccionado convenientemente la información se presenta de manera ordenada, clara y sintética, sin perderse en digresiones, estructura eficazmente la información con una presentación, un desarrollo y una conclusión clara, etc. También tiene niveles de desempeño. Estos niveles pueden estar redactados, es decir, pueden ser cualitativos, o también pueden estar establecidos con números o porcentajes. Esto es lo que nos va a brindar después la posibilidad de dar una nota específica al estudiante. Tanto la rúbrica como la escala de estimación son instrumentos que nos permiten la corrección, es decir, establecer un puntaje para evaluar al estudiante. No es la finalidad principal que tienen, ya que la finalidad es brindar orientaciones, devoluciones en la evaluación formativa para que el estudiante vea qué aspectos necesita mejorar o ajustar. Pero tratándose de una evaluación sumativa,
sí permite establecer un puntaje. Dos aspectos hay que tener en cuenta para la construcción de instrumentos de corrección. Por un lado, los criterios de evaluación y por otro lado, los indicadores de logro. Estos términos son usados muchas veces como sinónimos, o se usa uno o el otro. Los criterios de evaluación tienen que ver más con referencias, características, parámetros, desde el cual observo la evaluación del estudiante. Es decir, que el criterio me permite definir como docente qué aspecto voy a considerar de ese examen, en qué voy a centrar la atención, qué voy a tener en cuenta. Los indicadores de logro son pistas, son indicios más específicos. Por lo general los indicadores de logro se pueden medir, se pueden cuantificar, son objetivos. Es decir, que el indicador me dice en qué medida logró o no alcanzar ese criterio de evaluación. Más allá del nombre o cómo lo mencionemos, lo importante es que estén esclarecidos esos puntos de referencia desde los cuales vamos a mirar los trabajos de los estudiantes. Acá les muestro un ejemplo. Como criterio de evaluación tenemos que dijimos que eran más general, eran las referencias, lo que voy a mirar. Voy a mirar conocimiento y preparación del tema. Ahora, más específico, ¿cómo me doy cuenta de ese criterio? Necesito buscar conductas más evidentes. Esos serían los indicadores de logro. En este caso, expone con solvencia y claridad, es preciso con el vocabulario utilizado, establece relaciones entre los temas. Otro criterio podría ser expresión de un punto de vista personal. ¿Cuáles son los indicadores? Argumenta sus opiniones a partir de conocimientos trabajados, hace énfasis en las ideas centrales. En la rúbrica que vimos anteriormente, en la primera columna estaban establecidos los criterios de evaluación y en las columnas sucesivas, donde estaban los niveles de desempeño, justamente lo que hace es dar posibilidades de indicadores de logro, es decir, posibles niveles en los que se encuentra el estudiante. En la escala de estimación que vimos anteriormente, directamente trabaja con los indicadores de logro y les pone un puntaje o una posibilidad en la que se encuentra el estudiante. Recuperando la matriz de especificación que les mostraba como a modo de ejemplo, podemos considerar que el foco está puesto en los contenidos, porque se trata de una asignatura. Entonces, desde la presencialidad se realizarían preguntas de evocación, de memorización y alguna ejemplificación. En cambio, al considerar que se va a hacer desde la modalidad virtual, no nos sirven las preguntas de memoria o de evocación, sino que más bien tenemos que pensar situaciones de evaluación donde puedan aplicar el conocimiento. En este caso se trataría de darles este ejemplo a los estudiantes, esta situación de evaluación, y que ellos puedan aplicar acá todos los conocimientos que han aprendido, que han desarrollado. Incluso seguramente tengan con ellos el material de estudio trabajado, pero no se pediría respuestas de teoría, sino más bien la utilización de ese conocimiento. Existen también formatos como el taller, las prácticas, el laboratorio, donde el foco está puesto en las capacidades. Entonces se evalúa si el estudiante sabe lo que tiene que hacer, si sabe cómo y por qué hacerlo, si lo hace y si explica cómo y por qué lo hace. Es decir, un hacer reflexivo. En estos casos, donde la evaluación es fundamentalmente de proceso, es durante el cursado, tal vez lo único que se necesite en esta instancia final es esa reflexión del estudiante. El instrumento más recomendado en estos casos es el portfolio, más tratándose de una evaluación virtual, y lo veremos más adelante como instrumento de evaluación. Otros instrumentos posibles son la monografía, el informe y el ensayo. Los he colocado juntos porque todos son producciones, trabajos escritos, que si bien se diferencian por el foco que cada uno tiene,
tienen en común esto de la escritura. Estos trabajos, por lo general, la manera más fácil o más práctica de corregirlos es a través de rúbricas. Les muestro un ejemplo para un ensayo, donde los aspectos a evaluar son la introducción, el análisis, la organización, la información y el estilo gramática. Un séptimo instrumento de evaluación lo constituye el portafolio o portfolio. El portafolio es una estrategia de evaluación que proviene del campo del arte, del diseño, donde los profesionales eligen sus producciones mejores y con ellas muestran sus intereses y sus logros. La característica que tiene el portafolio es que es una selección y una colección de trabajos académicos donde se puede ver el crecimiento gradual, los aprendizajes que los estudiantes han ido logrando y desarrollando. Son construcciones individuales donde son los mismos estudiantes quienes escogen los trabajos que quieren mostrar, pero lo que permiten ver es todo el desarrollo, toda la producción en el transcurso de un tiempo. Y aquí también, como para valorar el portafolio, se recomienda una rúbrica donde se establecen las dimensiones o los criterios que serán tenidos en cuenta y cuáles son los niveles de desempeño para cada uno. Para finalizar, les dejo material de referencia. Pueden consultar una carpetita del Drive que tiene varios autores que hablan de evaluación. También les dejo un catálogo de rúbricas. Ahí pueden encontrar rúbricas para esquemas, para cuadros comparativos, para ensayos, para monografías que les pueden ser de utilidad. Y les dejo una última herramienta para crear rúbricas que se llama Rubistar. En ese caso ustedes pueden seleccionar el tipo de actividad, el tipo de tarea que quieren evaluar y diseñan la rúbrica. Bueno, les agradezco a todos los que se han mantenido hasta el final de este video y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.